Hemos estado estudiando la iglesia y su llamado. Y hemos estado haciéndolo a la luz de la primer carta de Pedro. Y hemos visto que por el contenido de esta carta podemos ver que Pedro se dirige a creyentes que estaban sufriendo aflicciones, estaban sufriendo persecuciones y rechazo por su fe. Si usted lee toda la primera carta de Pedro, se va a dar cuenta que en 4 de los 5 capítulos que tiene la carta, Pedro hace mención a la persecución, aflicción, prueba y rechazo que estaban sufriendo los creyentes. Ahora, ¿cuál era el conflicto de estos creyentes que estaban sufriendo persecución? Y es que muchos de ellos, debido a que estaban siendo rechazados por su fe, estaban siendo perseguidos por su fe, ¿qué es lo que hacían? Llevaban su fe a escondidas. Eran cristianos secretos, que no querían que nadie se entere que eran cristianos. ¿Por qué? Porque ahí la gente me iba a rechazar. Ahí las personas iban a rechazarlos y quizás iban a ser perseguidos por su fe. ¿No es una realidad que muchos hoy en día viven? Que dicen ser cristianos, pero viven su fe de forma secreta, sin que nadie sepa que son creyentes. Bueno, muchos de estos creyentes estaban en eso. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo rechazados. Mejor que nadie se entere. La exhortación de Pedro a lo largo de la carta a sus lectores es entender, número 1, que por medio de las pruebas es manifestada la genuinidad de nuestra fe. Es decir, da el ejemplo de así como el oro es probado en fuego para ver si verdaderamente aquello que es brilloso por fuera, si verdaderamente por dentro también es oro. Pedro empieza a exhortar a estos creyentes diciendo: hermanos, no se sorprenda por la prueba, por el fuego de prueba que están pasando, porque es necesario que su fe sea evidenciada si es verdadera o no. Así que el apóstol Pedro ocupa esta carta para exhortar a los creyentes a ser valientes en esas pruebas. Y los anima, los consuela, pero al mismo tiempo los exhorta a vivir una vida conforme a su llamamiento, sin importar las consecuencias. Ya dijo nuestro Señor Jesucristo: el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás como en señal de arrepentimiento o buscando dónde escapar, no es digno de seguirme. Así que Pedro va a llamar a estos creyentes a ser fieles al Señor a pesar de las dificultades. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 9 al versículo 10 del capítulo 2 de Primera Pedro. Y vamos a hacerlo en 3 puntos esta mañana. Punto número 1, la naturaleza de nuestro llamado. Punto número 2, el propósito de nuestro llamado. Y punto número 3, un recordatorio para la iglesia. Vamos a empezar punto número 1, la naturaleza de nuestro llamado. Y vamos a versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2. Y empieza diciendo el versículo 9, mas vosotros. Esa palabra más, sin tilde, habíamos dicho de que significa pero. El apóstol Pedro está iniciando este versículo con un pero. Eso significa que Pedro va a hacer un contraste con algo que ya mencionó anteriormente. ¿De qué es lo que estuvo hablando el apóstol Pedro anteriormente? Hemos estado estudiando el día de ayer en la noche. ¿Qué es lo que estuvo hablando? Vamos a leer versículos 7 y 8. ¿Qué es lo que estuvo hablando el apóstol Pedro? Dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Quién es precioso? Nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo: para los que creen, Cristo es precioso. Pero
para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En estos versículos Pedro ha estado hablando de lo que Cristo significa, o más bien de lo que Cristo debería significar para el verdadero creyente. Pedro ha estado diciendo que el que es verdadero creyente ve a Cristo como lo más precioso en su vida, como algo precioso. Y pone en contraste diciendo, pero para los que no creen, Cristo no es precioso. Al contrario, Cristo es una piedra de tropiezo. Y estos que tropiezan en Cristo tienen una naturaleza, una característica particular. ¿Cuál es la característica particular de aquellos que tropiezan en Cristo, de aquellos que no creen? Es que son desobedientes. Entonces Pedro está diciendo, tenemos a aquellos que creen y ven a Cristo como precioso, y los que no creen tropiezan en esta piedra y tienen una característica, es que son desobedientes. Pedro va a hacer un contraste entre lo que son los creyentes y lo que son los incrédulos. Por eso el apóstol Pedro empieza diciendo, pero ustedes son diferentes, ustedes son distintos a este grupo que no cree. Hermanos, los creyentes son distintos, diferentes a los incrédulos. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es el argumento de Pedro para decir que los creyentes son diferentes? Y eso es nuestro primer punto. ¿Cuál es la naturaleza de los creyentes? Para mostrar que verdaderamente somos diferentes a los incrédulos. Y Pedro va a describir esa diferencia, la naturaleza del cristiano, en 4 expresiones. Primero, empieza diciendo, ustedes son linaje escogido. Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Pedro inicia diciendo que el creyente debe ser distinto al incrédulo, que es desobediente, porque somos linaje escogido. ¿Qué significa? La palabra linaje tiene el sentido de pertenecer a una familia. Otra traducción que algunos sugieren de esta palabra linaje es la palabra descendencia. Pedro está diciendo a los cristianos, ustedes son y deben ser diferentes a los incrédulos porque ustedes pertenecen a un linaje, a una descendencia totalmente diferente a la de los incrédulos. Totalmente diferente. ¿Cuál es esa descendencia? ¿Cuál es ese linaje al que pertenece el creyente que es diferente a la de los incrédulos? Bueno, es muy probable, hermanos, como hemos estado estudiando, que esta carta a la cual escribe Pedro, habían muchos judíos que habían creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que hablar de un linaje o una descendencia no era algo extraño. ¿Por qué? Porque desde el principio de las Escrituras encontramos esta verdad de la descendencia. ¿Por qué? Génesis capítulo 17, acompáñenme con sus Biblias a Génesis capítulo 17. Génesis 17, versículo 7. Dice la palabra de Dios, y estableceré, Dios hablándole a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Los judíos tenían muy en claro que la Escritura, el pacto con Abraham trataba de una descendencia, de una promesa de Dios hecha a Abraham
de que iba a ser el Dios de Abraham y el de su descendencia. Pedro está usando terminología del Antiguo Testamento, aplicándola a los creyentes. Y les está diciendo, ustedes pertenecen a una descendencia. A lo largo de la historia, los judíos interpretaron e interpretan que esa descendencia a la cual Dios se refiere en Génesis 17 era la descendencia según la carne. Es decir, que ellos decían que por ser descendientes físicos de Abraham, ya eran ellos considerados pueblo de Dios. La verdad, queridos hermanos, es que nosotros en el Nuevo Testamento encontramos la interpretación que realizan los apóstoles a esta verdad de la descendencia. Primero, queridos hermanos, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8. La palabra de Dios nos dice que no son los hijos según la carne, no son los hijos según la carne, aquella descendencia de la promesa. La palabra de Dios dice, ni por ser descendientes de Abraham, verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, escuchen, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. La primera verdad que encontramos con respecto a la descendencia, amados hermanos, es que la descendencia a la cual se refiere la promesa no es una descendencia física, no es una descendencia según la carne. Entonces, amados hermanos, ¿de qué trata esta descendencia? Gálatas capítulo 3. ¿De qué trata esta descendencia? Gálatas capítulo 3. Versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, ¿quiénes son los descendientes? ¿Cuál es ese linaje que hace referencia Pedro? Hermanos, el apóstol Pablo dice que todo aquel que ha sido justificado por medio de la fe en Jesucristo, este es descendiente de Abraham. Ahora, ¿qué significa ser descendiente de Abraham? En Juan capítulo 8, versos 39 al 42, Jesús pone en un mismo significado ser descendientes de Abraham. Su equivalencia es ser hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, ustedes no son descendientes de Abraham. Su padre no es Abraham. Porque si ustedes fuesen hijos de Abraham, fueran hijos de Dios. Y las obras de Dios harían. Pero el Señor Jesús les dice, pero su padre, yo sé quién es. Su padre es el diablo. Porque es las obras del diablo las que ustedes realizan. Hermanos, ¿cuál es ese linaje al que pertenece el creyente? El linaje, la descendencia, la familia a la que pertenece el creyente es la familia de Dios, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:19. Pedro está diciendo, queridos hermanos, el creyente no puede ser igual al incrédulo en nada. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre distinto. El creyente no puede ser igual al incrédulo porque tenemos un Padre distinto. ¿Cuál es el Padre de los creyentes? Dios. Dios es nuestro Padre. Un predicador una vez decía, en el mundo hay dos tipos de hijos, solo dos tipos de hijos. O hay hijos de Dios o hijos del diablo. Pero nadie en este mundo está huérfano. Amados hermanos, solo hay dos tipos de hijos. Y es por eso, queridos hermanos, que el apóstol Pedro les está diciendo a estos creyentes, ustedes son distintos.
porque tienen una familia distinto, un linaje distinto. Esa familia, ese linaje al que pertenecen los creyentes, es la misma familia de Dios, a quien tenemos a Dios por Padre. Añade un término el apóstol Pedro: ustedes son linaje escogido. Eso significa que si usted pertenece a la familia de Dios, si usted ha creído en el Evangelio y ya forma parte de este linaje, de esta descendencia por medio de la fe, no es por mérito propio, no es porque usted se lo haya ganado, sino es porque Dios lo ha escogido para ser adoptado como hijo suyo. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1, 5 dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Si usted forma parte de la familia de Dios, no es por mérito propio, sino simplemente porque Dios lo ha escogido para adoptarlo como un hijo suyo. ¿Cuál es la siguiente característica por la cual el apóstol Pedro dice que los creyentes deben ser distintos? Volvemos a nuestro pasaje en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, descendencia escogida, una familia distinta a los incrédulos. Pero también les dice que son real sacerdocio, real sacerdocio. Pedro continúa describiendo la gloriosa naturaleza del creyente a la luz de verdades del Antiguo Testamento. Empieza diciendo real, porque este sacerdocio al que pertenecen los creyentes es un sacerdocio que está en medio de un reino. Amado hermano y hermana, si usted ha creído en el Evangelio, ha sido introducido, traído a un reino. Y en ese reino hay un rey, y adivine quién es. Es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo capítulo 19, verso 6, que es la referencia que está usando Pedro al decirle a los creyentes que son real sacerdocio, Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice: y vosotros me seréis un reino. ¿Pero qué reino distinto a cualquier otro reino? Un reino de sacerdotes y gente santa. Dios diciéndole a su pueblo: ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes. ¿Qué significa, amados hermanos, que los creyentes hemos sido hechos un reino de sacerdotes? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran personas consagradas, eran un grupo escogido, consagrado, entregado enteramente al servicio y adoración de Dios. Ahora, ¿qué significa que todos los creyentes hemos sido hechos sacerdotes para nuestro Dios? Eso significa que cada creyente, al momento de haber sido sellado con el Santo Espíritu de la promesa, ha sido consagrado enteramente para el servicio y adoración a Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento era un grupo selecto, un grupo escogido que realizaba la labor del sacerdocio. Ellos eran los que presentaban las ofrendas, los sacrificios, ellos eran los que administraban los elementos del culto en el tabernáculo. Pero ahora, hermanos, todos, por medio de los méritos de Cristo, tenemos el llamado y la responsabilidad de vivir una vida entera en adoración y servicio a Dios. Los sacerdotes, queridos hermanos, vivían únicamente y exclusivamente para servir a Dios. ¿Qué significa que el creyente sea hecho un sacerdote en este reino? Significa que el creyente tiene una sola misión, y adivine cuál es: vivir únicamente para el servicio y adoración a Dios. Amados hermanos, el creyente no tiene una vida espiritual y una vida secular apartada o separadas. Nuestra vida debería ser enteramente dedicada a Dios.
en su trabajo, en su hogar, en sus quehaceres, con sus vecinos, en cualquier labor que usted realice, debería vivir únicamente y exclusivamente para el servicio y adoración de Dios. Amado hermano, hermana, el creyente no puede ser igual al incrédulo. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado al ser sacerdotes de nuestro Dios. No podemos ser iguales. Somos distintos porque pertenecemos a este sacerdocio, a este reino de sacerdotes. Habíamos visto la noche anterior, hermanos, con nuestro hermano Franco. ¿Cuál es el sacrificio que hoy nosotros debemos presentar continuamente delante de Dios? No para justificación, porque ya nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo ya hizo la única ofrenda por expiación de nuestros pecados. Pero ¿cuál es la ofrenda de adoración continua que presenta el creyente? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros debemos presentarnos a nosotros mismos como sacrificios vivos a Dios. Así que el apóstol Pedro está diciendo: amados hermanos creyentes, ustedes son muy distintos a este grupo que no creen. Primeramente porque son linaje escogido, pertenecen a una familia distinta, tienen a un Padre distinto, nuestro Dios. En segundo lugar, deben ser distintos porque ustedes han sido llamados a ser un real sacerdocio, un reino de sacerdotes, entregados exclusivamente para el servicio y adoración a Dios. En tercer lugar, ¿cuál es la tercera característica de la naturaleza del creyente por la cual debe ser distinta a los incrédulos? Dice más: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La otra vez escuché un ejemplo que me pareció muy adecuado para poder graficar esta idea. Trataba de un atraco que sucedió en un país asiático, ¿sí? En China puede ser. Vamos a poner de ejemplo China. Y sucedió este asalto, este atraco en un supermercado. Y el único testigo de ese atraco fue un hombre americano de Estados Unidos que era el cajero que vivía ahí en China. Entonces, cuando llevaron al extranjero para declarar, le presentaron un grupo de personas que habían sido detenidas con objeto de investigación y le presentaron a alrededor de 10 personas delante de él y le dijeron: ¿puede identificar quién fue el agresor, quién fue el asaltante? La respuesta de este hombre fue: no puedo identificar. Pero si usted estuvo presente, ¿por qué no puede identificarlos? La respuesta fue: es que yo los veo igual a todos. Y si usted se pone a pensar, hermanos, no es un chiste de mal gusto, sino que es una realidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que ciertas regiones tienen distintivos o características que hacen que se vean similares. Por ejemplo, si nosotros vemos a personas del continente asiático, vamos a ver que tienen una característica particular, que son los ojos rasgados. Y para nosotros es difícil poder identificar o distinguirlos, pero sí podemos ver y decir: ellos son asiáticos. Es la misma manera que en Estados Unidos, si va un latinoamericano a Estados Unidos, ahí no saben de qué país es, pero sí saben con certeza de que es latino. ¿Por qué? Porque tenemos rasgos que nos distinguen. Bueno, el apóstol Pedro está diciendo: nosotros pertenecemos a una nación y hay un rasgo, hay una característica que distingue a los pertenecientes de esta nación.
Y Pedro va a decir, esta nación es santa. Esta nación es santa. Lo que distingue a esta nación de todas las demás, los que distingue a quienes pertenecen a esta nación de los demás, es que son santos. ¿Por qué? Porque pertenecen a una nación santa. ¿Qué significa que somos una nación santa? Bueno, hermanos, la palabra santo o santa tiene dos significados. Un primer significado tiene que ver con pureza, sin mancha, algo totalmente limpio. El otro significado de la palabra santo es separado, apartado de. ¿Qué significa que somos una nación santa? En primer lugar, somos una nación santa porque somos un grupo de personas que ha sido limpiado, purificado de nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Somos una nación compuesta por personas que han sido lavadas, purificadas. ¿Con qué hemos sido lavados y purificados? Con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En primer sentido, somos una nación santa porque el Señor nos ha perdonado, porque el Señor nos ha lavado, porque el Señor ha purificado nuestros corazones. En segundo lugar, somos una nación santa porque somos una nación separada, apartada de las demás. Y aquí el ejemplo más claro es lo que encontramos nosotros con lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel que no podía mezclarse con ninguna de las otras naciones. Los israelitas tenían prohibido imitar prácticas de las otras naciones. Los israelitas tenían prohibido juntarse o casarse con personas de otras naciones. Los israelitas tenían prohibido realizar las mismas prácticas de pecado, idolatría o cualquier otra tradición que realizaban las demás naciones. De igual forma, el apóstol Pedro le está diciendo a los creyentes: ustedes son una nación santa, una nación separada, una nación diferente a todas las naciones, por lo cual no debemos practicar y hacer lo que las demás realizan. Este concepto de la santidad de los creyentes es algo que ya ha estado diciendo el apóstol Pedro en el primer capítulo de su carta. Si nosotros vamos al primer capítulo de Primera Pedro, versículos 13 en adelante, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál es la forma en la que estos debían esperar? Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Somos una nación santa. En primer lugar, porque nuestro Dios es santo y Él nos ha purificado, pero también nos ha apartado para que vivamos de una forma diferente a la que viven todas las naciones. Por tanto, el apóstol Pedro les dice a estos creyentes: vivamos como hijos obedientes, ya no conforme a los deseos que teníamos antes. Tenemos una nación diferente. Tenemos nuestra propia ley. Tenemos nuestro propio rey al cual debemos rendirnos.
Nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo, sino que es una ciudadanía celestial, según Filipenses 3:20. Así que somos llamados a vivir y pensar diferente a lo que piensan los demás, los incrédulos. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. El llamado de la iglesia es a vivir y pensar diferente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta nación santa, esta nación, quienes pertenecen a esta nación deben vivir pensando y viviendo de una vida, de una forma totalmente distinta a las demás naciones, totalmente distinta a los incrédulos. Última característica que presenta el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa esa frase, pueblo adquirido por Dios? Significa pueblo que pertenece a Dios. Pueblo que pertenece a Dios. Amados hermanos, Pedro está diciendo, ustedes deben ser diferentes porque ustedes son un pueblo que le pertenece a Dios. Y amados hermanos, Dios es un Dios celoso y siempre ha reclamado a su pueblo solo y exclusivamente para Él. Dios ha salvado, ha adquirido un pueblo para su propia gloria. Y Dios no comparte su gloria con nada ni nadie. En 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 20. ¿Cómo es que pertenecemos a Dios? Pertenecemos a Dios porque Dios nos ha comprado. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. En 1 Pedro 1, 18, 19 va a decir que el precio por el cual hemos sido comprados no ha sido cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo está diciendo, hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escuche con atención, amados hermanos. Glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos y espíritu, con ambos, porque ambos, escuche, voy a repetir, escuche, ambos, cuerpo y alma, pertenecen a Dios. Le pertenecemos a Dios en cuerpo y alma. Así que nosotros no podemos decir, el Señor ha comprado mi alma, pero puedo hacer con mi cuerpo lo que me venga en gana. Porque ambos pertenecen a Dios. Somos suyos completamente. Y nos ha adquirido para su gloria. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Pedro? Al decirle a estos creyentes, ustedes deben ser distintos a los incrédulos. Número uno, porque tienen una familia distinta. Vienen de una familia distinta, de un padre diferente, un linaje diferente. Número dos, ustedes son diferentes porque su llamado es el ser sacerdotes en este reino. Número tres, porque son una nación con una característica especial. Son una nación santa, pura, separada del mundo. Y número cuatro, porque ustedes le pertenecen a Dios. Y amados hermanos, el apóstol Pablo en otra parte dice, en la misma carta a los Corintios, ustedes ya no son vuestros. Ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos. Hermanos, no somos dueños de nosotros mismos. No somos nuestros propios dueños.
¿Quién es nuestro dueño? Si es que ha sido comprado, Dios, porque Él nos ha comprado. Por lo cual, glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser. Punto número 2, vamos avanzando. Hemos visto la naturaleza de nuestro llamado en estas 4 características. Y el punto número 2 es el propósito de nuestro llamado. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay un propósito por el cual somos todas esas cosas. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, con un propósito. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es aquel que nos llamó de las tinieblas? Cristo. Entonces, nuestro propósito como pueblo, como real sacerdocio, como nación santa, es anunciar las virtudes de Cristo. La palabra anunciar significa proclamar. Es una acción verbal. Es transferir o transmitir un mensaje. El propósito de la iglesia es transmitir un mensaje. El mensaje que debemos transmitir es las virtudes de Cristo. Hermano, hermana, ¿qué significan las virtudes de Cristo? Son sus atributos, su poder, su gloria, sus hechos. En resumen, predicar los atributos de Cristo es predicar el Evangelio. Habíamos dicho que muchos de estos creyentes estaban sufriendo el conflicto por medio del rechazo, la persecución de la fe, de que muchos de ellos estaban ocultando su fe. Ellos decían, para que no me persigan, para que no me rechacen, mejor voy a vivir mi vida como cristiano sin ofender a nadie. Y así nadie me persigue ni yo tampoco los ofendo. Hermano, eso debe ser algo imposible en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque nuestro llamado consiste en proclamar, en gritar a viva voz las virtudes de Cristo. Yo siempre me acuerdo hace varios años atrás, cuando recién llegué aquí a Cochabamba. Y conocí ahí al que ahora es mi suegro, ahí en la iglesia a la que asistíamos en ese tiempo. Y él siempre realizaba una pregunta que me era incómoda en ese tiempo. Y la pregunta era, ¿a quién has hablado del Evangelio esta semana? Y me resultaba incómodo, ¿saben por qué? Porque a veces no hablaba nadie y me daba vergüenza confesarlo. Pero hermanos, es inconcebible que el creyente no comparta de su fe a otro. ¿Por qué? Porque ese es nuestro llamado. Proclamar de nuestra fe, proclamar de las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No es concebible, querido hermano, que usted esté sentado hoy y si yo le hago esa misma pregunta, ¿a quién ha hablado de la fe, de las virtudes de Cristo esta semana? ¿Puede mencionar a alguien? ¿O hemos estado viviendo un cristianismo secreto? Hermanos, tenemos un propósito: anunciar las virtudes de aquel. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo estaba comparando el predicar el Evangelio con una necesidad. ¿Qué es una necesidad, hermano? Es algo que no podemos dejar de hacer. Por ejemplo, respirar es una necesidad. Si usted deja de respirar, hermano, se muere. Alimentarnos, ingerir alimento es una necesidad. Si usted deja de alimentarse, va a ir desnutriéndose hasta que se muera.
Es algo imprescindible, una necesidad. Pablo está diciendo, predicar el evangelio es tan necesario, es tan urgente, es algo que no puedo dejar de hacer. Hermanos, puede que como iglesia no celebremos nuestro aniversario siempre. Puede que no siempre hagamos almuerzo. Puede que no siempre tengamos actividades de comunión. Puede que dejemos de hacer muchas cosas externas. Pero como decían los discípulos en Hechos capítulo 4 versículo 20, hay una sola cosa que no podemos dejar de hacer, que es dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amados hermanos, el llamado del creyente, el llamado de la iglesia es anunciar las virtudes de Cristo. Por lo cual, hermanos, es algo que no podemos dejar de hacer. Punto número 3. Último punto. Un recordatorio constante. Dice que debemos ser diferentes, tenemos una naturaleza distinta, tenemos un llamado distinto, pero hay un recordatorio constante que debe tener la iglesia presente. Número 1, versículo 9 dice que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro le está diciendo a los creyentes, pero nunca olviden de dónde los rescató Dios. Pedro le está diciendo al principio en el verso 9, hermanos, esta es la realidad del creyente. Son una nación santa, han sido escogidos por Dios, son un sacerdocio de este reino. Pero ahora les va a decir, pero no se olviden nunca de dónde Dios los rescató. Primero les dice, ustedes han sido rescatados de las tinieblas. Han sido rescatados de las tinieblas. Y esa es una verdad que nos debe llenar de esperanza y desafío. ¿Por qué? Porque ya no estamos en tinieblas. Dios nos ha sacado de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice que Él nos ha trasladado de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. Así que ya no estamos en tinieblas más. Ahora estamos en la luz de Cristo. Y si estamos en la luz, Efesios 5:8, debemos vivir como hijos de luz. Debemos vivir como hijos de luz. ¿Qué significa vivir como hijos de luz? Efesios capítulo 5. Efesios 5. Verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Primer aspecto, ¿qué significa vivir como hijos de luz? Practicando el fruto del Espíritu en nuestra vida. Comprobando lo que es agradable al Señor y practicando aquello. Pero al mismo tiempo, versículo 11, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ya no estamos en tinieblas. Hermanos, todo lo que hacías antes, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, todas aquellas cosas que hacían y que hacen aquellos que no conocen al Señor, es algo que es algo que la iglesia ya no puede hacer más. ¿Por qué? Porque ahora estamos en luz. Ahora estamos en luz. Y no lo olvides, es un recordatorio constante. En segundo lugar, en el versículo 10, Pedro está haciendo alusión a una profecía del libro de Oseas. Esta profecía también es mencionada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 25.
Romanos 9:25. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Tanto Pablo como Pedro usan este pasaje en un mismo contexto. Resaltar que solo y únicamente por la misericordia de Dios somos llamados pueblo suyo y somos llamados amados suyos. Este mismo recordatorio es el que Moisés dio al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, Moisés les dio una advertencia importante. Desde el versículo 11 les dice, Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucedas que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amados hermanos, en el momento que olvidamos de dónde nos ha sacado Dios, vamos a olvidar que estamos aquí solo por gracia y misericordia de Dios. Dios le decía al pueblo de Israel, no te olvides nunca que eras esclavo y Dios fue quien te rescató. No te olvides, hermano, hermana, que estabas muerto en tus delitos y pecados y fue Dios quien te dio vida. No te olvides que antes no eras pueblo, pero que ahora sí has sido llamado parte del pueblo de Dios. No te olvides que en otro tiempo no solamente no eras amado por Dios, sino que éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido hechos cercanos, hijos, y ahora Él nos llama amados. Por lo cual, hermanos, ¿qué estamos haciendo al conmemorar el aniversario de la iglesia? Es cuidarnos de no olvidar quién es Dios. Cuidar que nos olvidemos que estamos aquí solo porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Salmo 103, y con este versículo vamos a terminar, es el último versículo. Salmo 103, versículos 1 al 4. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, no nos olvidemos de Dios y de ninguno de sus beneficios. Amada Iglesia Cristiana Gracia, tengamos presente quiénes somos. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Pero no olvidemos que solo es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No olvides que Él nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. No olvides que no éramos pueblo, sino que estábamos lejos de las promesas y de la salvación. Y ahora estamos aquí sentados alabándole únicamente porque Dios nos ha llamado y Dios nos ha salvado. Vamos a orar para terminar. Dios amado, te damos muchas gracias por tu misericordia,
Y encontramos que debemos ser distintos a los incrédulos porque nuestra naturaleza es distinta. Oh Señor, ayúdanos a vivir de una forma diferente, una forma conforme a tu voluntad, una vida santa, una vida agradable a ti, porque ese es nuestro llamamiento. Ayúdanos a vivir proclamando tu evangelio, proclamando las virtudes de Cristo. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a no olvidarnos nunca que tú nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos muchas gracias, amado Señor, por este tiempo y nos encomendamos el resto del día en tus manos. En nombre de Jesús, amén.